En temas anteriores se ha mencionado, se ha hablado acerca de los cuadriláteros convexos, de los cuadriláteros cóncavos, incluso de los cruzados. Los mencionamos muy de pasada a propósito del estudio de los triángulos. Sin embargo, es necesario ahora sí detenernos y hablar un poco más acerca de los cuadriláteros. Obviamente hay que empezar por aquel cuadrilátero que sea más fácil de estudiar. Y de todos los que hay, el más sencillo de estudiar es el cuadrilátero convexo. En un cuadrilátero convexo es fácil identificar los lados opuestos y es importante hacerlo porque precisamente lo que diferencia un cuadrilátero convexo de otro es la posición en que están los lados opuestos. A veces sucede que los lados opuestos son paralelos, a veces sucede que no lo son y eso determina el tipo de cuadrilátero convexo que se tiene delante. Recuerda que según el paralelismo entre los lados opuestos, existen tres tipos de cuadriláteros convexos. Existen los paralelogramos, los trapecios y los trapezoides. Y vamos a empezar hablando sobre los paralelogramos. Fíjate, un paralelogramo, y que quede bien claro, es un cuadrilátero convexo que tiene las siguientes características. Este par de lados opuestos son paralelos. Y este otro par de lados opuestos son también paralelos. Hay dos formas de indicar que las líneas son paralelas. Una, haciendo una marquita sobre las líneas, por ejemplo así. Eso indica que estas líneas son paralelas. Y la otra es mediante una notación. Acá, por ejemplo, dice que el lado BC que está arriba y el lado AD que está abajo, estos dos son paralelos, mira, ahí. Ahí dice que son paralelos. Otra forma de señalar que estos lados son paralelos sería mediante una especie de flechita que nos indicaría que esos lados siguen la misma dirección, que son paralelos. O lo podríamos escribir, podríamos decir que este lado AB y este lado CD son paralelos. Cuando eso ocurre, cuando el lado de abajo es paralelo al de arriba y el de la izquierda paralelo al de la derecha, estamos ante un paralelogramo. ¿Qué propiedades tiene el paralelogramo? Bueno, ya que hay líneas paralelas, se pueden obtener ángulos iguales con algunos trazos y esto nos llevaría a la congruencia. Si tú tienes un paralelogramo y trazas esta línea, a la que se le conoce con el nombre de diagonal, se llega a demostrar que existen dos triángulos congruentes, idénticos. Y de esa congruencia se deduce que el lado que está arriba tiene igual longitud que el lado que está abajo. O sea que los lados opuestos, además de ser paralelos, son de igual longitud. El lado que está a la izquierda mide lo mismo que el lado que está a la derecha. Eso confirma lo que dije hace un rato. Los lados opuestos, además de ser paralelos, tienen el mismo tamaño. Pero no solo eso, no. También los ángulos, también existen ángulos iguales, ¿no? Este ángulo que está abajo a la izquierda tiene su opuesto, que estaría arriba a la derecha, este aquí. Esos ángulos opuestos se demuestra por la congruencia, que son de igual medida. Lo mismo sucede con estos dos, con este y este otro, también son iguales. Y por la propiedad que se sabe acerca de los ángulos internos de un cuadrilátero, se deduce que alfa y beta suman 180 grados. O sea que alfa más beta es igual a 180. Los ángulos opuestos de un paralelogramo son de igual longitud. Pero los ángulos que están en posiciones consecutivas, en vértices consecutivos, ellos dos, que son, digamos, seguidos uno del otro, son suplementarios, suman 180. ¿Qué más se sabe acerca de los paralelogramos? Bueno, se sabe lo siguiente. Si unimos dos vértices opuestos, ahí, para empezar hay que señalar, ahora sí, que esta línea recibe el nombre de diagonal. Es diagonal porque conecta ángulos de un cuadrilátero, ¿no? Bueno, de una figura. Así como ella hay una segunda diagonal que podríamos dibujar aquí, así. Y cuando se dibujan los dos diagonales, se cumple que se ha ubicado el centro del paralelogramo. Ese punto de intersección es el centro. Y el centro divide a cada diagonal en dos partes iguales. Eso significa que si del centro hacia este vértice tienes una distancia m, hacia el vértice opuesto también la distancia es m.
Y estas partes también son iguales, n y n. Y es recomendable, ojo, que cuando tengas en un problema un paralelogramo con una diagonal trazada, pienses en la posibilidad de trazar la otra diagonal. Si se te presenta un paralelogramo con una diagonal, recuerda que puedes dibujar la otra y aprovechar que hay partes iguales. O, si tienes un paralelogramo con una diagonal y quieres ubicarle su punto medio, lo mejor que puedes hacer es dibujar la otra diagonal y ahí lo vas a encontrar. ¿Qué más? Bueno, voy a marcar por aquí un puntito y voy a señalar que él es nada más y nada menos que el centro de este paralelogramo. Ahora voy a dibujar una recta que sea secante, o sea que corte al paralelogramo, pero pasando por el centro. Ahí, mira. Ahí está. Esa línea pasa por el centro y corta el paralelogramo, generando dos puntos de intersección. Por el hecho de que esa línea pasa por el centro, genera bastantes parejas de segmentos iguales. Mira, del centro hacia arriba hay una distancia, le voy a poner L, y del centro hacia el punto que está abajo, L también. Primera pareja de segmentos iguales. Del punto que está arriba hacia la izquierda vamos a poner una distancia N. Entonces del punto que está abajo hacia la derecha, entonces se demuestra que también sería N. Si de arriba hacia la derecha la distancia es M, entonces de abajo a la izquierda tendríamos M. Tomando en cuenta el centro, diremos que los elementos, las distancias que están en posiciones opuestas son iguales, ¿sí? No lo vayas a olvidar. Siguiente propiedad. Lo que puedes observar aquí de color rojo es un paralelogramo, es nuestro referente principal. La línea que ves de azul es una línea que pasa por fuera, se conoce como una recta exterior al paralelogramo. Desde cada uno de los vértices de ese paralelogramo se ha bajado hacia la recta una perpendicular. Esta mide A, esta otra perpendicular B, C y D. Esas cuatro perpendiculares están relacionadas mediante una ecuación. ¿Cuál es? Se cumple que esta primera distancia sumada con esta última, ojo que ellas dos salen de vértices opuestos, ¿no? La suma de las distancias que parten de vértices opuestos, o sea, A más D, eso es igual a la suma de las otras dos distancias, que de hecho salen también de vértices opuestos. Mira, para este vértice él es su opuesto. De aquí sale la distancia B y de aquí la distancia C que deben sumarse. O si queremos ser más prácticos, las distancias aparecen en cierto orden. La primera sumada con la última es igual a la segunda sumada con la tercera. Así se vinculan las cuatro distancias que parten de los vértices de un paralelogramo hacia una recta exterior. A continuación voy a indicarte dos recomendaciones. Las recomendaciones surgen de la experiencia, ¿no? Quienes han venido resolviendo problemas por años nos han dejado, nos han legado ciertas recomendaciones y es bueno atenderlas. Mira, la figura que ves aquí de azul es un paralelogramo. Estamos trabajando con los paralelogramos. Esta figura de azul es un paralelogramo en donde se ha dibujado una diagonal. Entonces, tú recordarás por la propiedad que mencioné por aquí, que si se tiene una diagonal en un paralelogramo, uno debe pensar en trazar la segunda diagonal. O sea que si veo esta diagonal, debería pensar en dibujar esta otra. Sin embargo, hay un trazo que cambia las cosas. Esta perpendicular bajada desde este vértice hacia la diagonal verde, eso altera el asunto. Cuando aparece la diagonal y esta perpendicular, lo mejor que puedes hacer ya no es dibujar la otra diagonal, ya no, sino dibujar desde aquí la otra perpendicular más bien, así. Y al hacer eso se logra un par de triángulos congruentes. Y de esa congruencia se deduce que esta perpendicular es igual que esta otra y que la distancia del vértice al pie de la perpendicular es igual a la distancia de este vértice hasta el pie de la otra perpendicular. Ah, mira, estas distancias son iguales y estas otras también, ¿sí? O sea, recuerda, si tienes una diagonal, es bueno pensar en la otra diagonal a no ser que aparezca esta perpendicular.
Y en ese caso lo mejor es trazar esta otra. Segunda recomendación, cuando tienes un paralelogramo y desde uno de los vértices se ha bajado una perpendicular hacia un lado, fíjate que desde el vértice de arriba he bajado la perpendicular hacia el lado que está abajo. Entonces, ¿qué se recomienda hacer en esos casos? Se recomienda tomar el otro vértice que está arriba y bajar desde ahí también la perpendicular. Claro que eso no se puede hacer a no ser que esta línea que está abajo como base se prolongue. Prolongamos entonces. Y ahora sí, habiendo prolongado, podemos trazar esta otra perpendicular. ¿Y qué vamos a generar? Un par de triángulos congruentes. Y de la congruencia se deduce, bueno, primero que estos dos son iguales, y le pongo la H porque esta línea vendría a ser la altura de este paralelogramo. Pero además de eso, resulta que aquí hay un par de distancias, un par de segmentos que también son de igual longitud, mira. O sea que en los problemas, cuando ya uno esté enfrentado con las situaciones que se nos plantean en los exámenes, si tienes el paralelogramo y por acá hay una alturita, es recomendable que traces esta otra y aproveches la congruencia. Hablemos ahora de la clasificación. Cuando uno clasifica, lo que hace es separar todo un conjunto, un grupo de elementos, separarlo en clases o en grupos. Y para eso se requiere de algún criterio, ¿no? Necesitamos un criterio para saber a qué grupo pertenece cada paralelogramo, ¿no? Fíjate, yo te voy a indicar las características que tiene cada uno de los paralelogramos que he dibujado aquí y vamos a ir deduciendo, ¿no?, cuáles son los grupos. Fíjate, existe una clase de paralelogramos conocido con el nombre de rectángulo. Cuando un paralelogramo es rectángulo. Es rectángulo cuando sus ángulos interiores son rectos, es la única condición. O sea, si tú tienes un paralelogramo y los ángulos interiores son iguales, o sea, son rectos, ese paralelogramo es un rectángulo. Ahí está. Este de aquí no deja de ser paralelogramo, pero por tener los ángulos iguales, e iguales a 90, es un rectángulo. ¿Cuál es la condición que debe cumplir un paralelogramo para que sea un rombo? Bueno, para que sea considerado un rombo, el paralelogramo debe tener sus lados iguales. Nosotros sabemos que en todo paralelogramo estos lados son iguales, y ellos también, pero no siempre los cuatro son iguales. Puede pasar que aquí sea 7 y 7, y por acá 10 y 10, eso puede ocurrir. Pero cuando los cuatro son iguales, estamos ante un paralelogramo especial conocido con el nombre de rombo. O sea, para que un paralelogramo sea rombo, la única condición es que sus lados tengan la misma longitud. Ahora, cada uno de ellos tiene sus particularidades. Por ejemplo, ¿qué sucede en un rectángulo? Sucede que si trazas las dos diagonales, ellas son del mismo tamaño. O sea, los ángulos rectos lo que hacen es proveernos de diagonales iguales. Y tiene sentido. Nosotros sabemos que estos dos son iguales y que ellos también son iguales. Pero en el caso del rectángulo, estos dos segmentos son iguales con ellos. ¿Te acuerdas que en un triángulo rectángulo, cuando trazas la mediana relativa a la hipotenusa, ella era igual que estos dos? Entonces acá le ponemos también la M y aquí M. Y en el rectángulo, dibujadas las diagonales, tenemos cuatro partes iguales. En un rombo eso no sucede, no siempre, porque podría ser que este ángulo sea agudo, aquí también sería agudo, y él es obtuso y obtuso. Si es así, la diagonal que une los ángulos obtusos es más pequeña que la diagonal que conecta los ángulos agudos. Voy a dibujar a las diagonales, mira. Ahí están las diagonales. En un rombo, lo que se cumple más bien no es que estas cuatro partes sean iguales. No. En un rombo lo que se cumple es que las diagonales al cortarse forman entre sí un ángulo de 90. Ángulo de 90, ahí está. O sea, las diagonales son perpendiculares. Las diagonales son perpendiculares en un paralelogramo cuando los lados son iguales. Ojo, estos de aquí son iguales, ¿no? Eso no ha cambiado. Estas partes de aquí son iguales también.
Eso se cumple por el hecho de que estamos ante un paralelogramo. Pero adicionalmente a ello, las diagonales forman ángulo de 90. Luego tenemos al cuadrado. El cuadrado es un paralelogramo que tiene los ángulos iguales, o sea, sus ángulos son rectos. Y ahí sería bueno aclarar que el cuadrado es un rectángulo más, ¿no? Es un rectángulo porque tiene sus ángulos rectos, ¿sí? Pero el cuadrado tiene también sus lados iguales, o sea que el cuadrado es también un rombo, porque si un paralelogramo tiene ángulos rectos, es rectángulo. Si un paralelogramo tiene lados iguales, es un rombo. El cuadrado es un rombo y el cuadrado es un rectángulo, no lo vayas a olvidar. Ahora, vamos a combinar lo que sabemos aquí en esta figura, porque ya que el cuadrado es un rectángulo y es un rombo, debe cumplir las propiedades de ambos. Es decir, por el hecho de que es rectángulo, se cumple que estas cuatro partes son iguales. Por el hecho de que es un rombo, se cumple que las diagonales forman entre sí ángulo de 90. Algo que además debes saber sobre un cuadrado es que la diagonal con uno de los lados siempre forma ángulo de 45 grados. En este dibujo sería posible encontrar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ángulos de 45 grados. ¿Y qué es un romboide? Bueno, un romboide es un paralelogramo muy particular, en donde se cumple que el lado que está a la izquierda y el lado que está abajo son diferentes. Ya no pueden ser iguales, no, porque si fueran iguales, la figura sería un rombo, ¿sí? Se sabe que este lado está aquí, que esta longitud es igual que la de arriba, pero estos lados son distintos. Y algo más, el ángulo que está aquí abajo es diferente al ángulo que está acá arriba. Alfa es diferente de beta. Como tú sabes que ellos deben sumar 180, si son diferentes, uno va a ser agudo y el otro obtuso. Agudo y obtuso. Él sería agudo y este sería obtuso. O sea que en un romboide hay lados distintos, hay lados cortos y lados largos, y hay ángulos distintos, ángulos agudos y ángulos obtusos. Ese es un romboide. Es un paralelogramo en donde hay lados cortos y lados largos, y hay ángulos agudos y ángulos obtusos. No lo vayas a olvidar. A veces se cree que romboide es lo mismo que paralelogramo, y no es así. Un romboide es un tipo de paralelogramos y tiene a sus hermanos, digamos, ¿no? El cuadrado, el rombo, el rectángulo, que son también paralelogramos, pero que tienen mejores características que la verdad, ¿no? La verdad. Resolvamos algunos ejercicios. Fíjate aquí, se nos menciona que ABCD es un paralelogramo. Fíjate bien, ABCD es un paralelogramo. La línea que va de B hasta D, que es una diagonal, vale 10. La extensión de esa diagonal, su prolongación de M vale 3 y se pide calcular APX. Este es 3 y la diagonal vale 10, ¿no? BD vale 10. 10, ahí lo pongo, 10, ya está. Ahora, ¿qué se ha recomendado hacer en un paralelogramo cuando ya se tiene trazada una diagonal? Se ha recomendado pensar en dibujar la segunda diagonal. Piensa y traza, al toque nomás, ¿no? Trazamos la diagonal que falta. ¿Y qué ocurre? Ambas diagonales se dividen por la mitad. Se bisecan. Quiere decir que aquí quedaría 5 y aquí quedaría 5. Quiere decir que esta parte de aquí es igual que esta otra. Y se supone que eso que hemos obtenido debería combinar de manera perfecta con el punto medio que tenemos acá y con el 3 que nos sobra para hallar la X. Y todo es cuestión de observar este triángulo. En ese triángulo que estoy manchando de color celeste, aquí está el punto medio del lado AC y aquí está el punto medio del lado CD. Y esta línea une los puntos medios y vale 8, ¿no? 5 más 3, 8. Y si esto vale 8, yo creo que se puede calcular X. Es cuestión de recordar la propiedad de la base media de un triángulo. Cuando se tiene un triángulo así,
y hay un segmento que conecta dos puntos medios, digamos que estas partes son iguales y ellas también. Si se conoce este valor, digamos que fuera 8, se puede hallar la base, que es el doble, ¿no es cierto? Así que diremos que por lo tanto el valor de x es igual a 16. Siguiente ejercicio. Observa. Dice aquí que ABCD es un paralelogramo. Ah, cierto, ahí está. Sí parece, ¿no? Sí parece. Fíjate que en ese paralelogramo AC representa una diagonal. Ella es una diagonal. Desde el punto B se ha bajado la perpendicular y este segmento es lo que se pide calcular. Nos dicen que de B hasta H hay 5. Vamos a poner ahí 5. De A hasta H hay 6. Y de H hasta C hay 18. Siempre es bueno desconfiar de los segmentos más largos de un problema, ¿no? Cuando vayas a poner su valor, siempre indícalo con unas líneas que te permitan entender de dónde a dónde va ese valor, ¿no? Para los segmentos cortos no tanto, para los grandes sí, porque es muy probable que terminen partidos, ¿no? ¿Qué se nos pide calcular? HD, ahí está. Fíjate, si tienes un paralelogramo, una diagonal y esta perpendicular BH, ¿te acuerdas qué es lo recomendable? La otra diagonal no creo, ¿ah? Es recomendable trazar desde el punto D otra perpendicular. Así es. Trazamos esta perpendicular, le ponemos los ángulos de 90 y debes recordar que este triángulo y ese otro resultaban congruentes. Por lo tanto, si esta perpendicular valía 5, entonces esta perpendicular vale 5 también. Si del vértice hasta el punto H hay 6, entonces de C hasta acá habría 6. ¿Sí? Todo lo que está aquí pasa acá. Para completar el 18, aquí quedaría 12. Y entonces tenemos un triángulo en donde los catetos valen 5 y 12 y tenemos que hallar la hipotenusa X. Deberíamos aplicar el teorema de Pitágoras, pero no lo vamos a hacer porque este triángulo tú a estas alturas ya deberías conocerlo de memoria. Cuando los catetos valen 5 y 12, se sabe que el valor de la hipotenusa es 13. Entonces voy a colocar de frente que X vale 13. Y si no me crees, aplica el teorema de Pitágoras. Tenemos aquí un cuadrado, un cuadrado. Se nos informa que la distancia de A hasta P es 23, que PC vale 7 y se nos pide esto. El 7 lo pongo ahí, la X también, pero el segmento AP, que es un segmento grande, en este esquema es un segmento grande, bueno, esa distancia la voy a señalar de esa forma. ¿Cuánto vale? 23. Fíjate. ¿Qué se hace en un paralelogramo? Y digo paralelogramo porque el cuadrado es un paralelogramo. ¿Qué se hace en un paralelogramo cuando tienes dibujada una diagonal? Trazas la otra diagonal. Trazas la otra diagonal. Así es. Como estamos ante un cuadrado, hay que recordar que las diagonales forman ángulo de 90. Cuando se cruzan, cuando se cortan, forman ángulo de 90. Y además se dividen a la mitad. Si tú haces el cálculo desde A hasta C, habría 23 más 7, 30. Y si esta diagonal mide 30, entonces del centro para abajo hay 15 y del centro para arriba habría 15. ¿Se entiende? Si la diagonal mide 30, al dibujar la otra acá queda 15. Aquí debe quedar 15, como él es 7, esto sería 8, pero acá también debe quedar 15, y aquí también 15. ¿Recuerdas que las 4 partes son iguales en un cuadrado? ¿Sí? Y entonces, está correcto eso, ¿no? Tenemos acá un triángulo rectángulo, en donde conocemos los catetos y tenemos que hallar la hipotenusa. Deberíamos aplicar Pitágoras, pero otra vez te digo que no lo voy a hacer, porque ese triángulo ya debería estar en tu memoria. Cuando los catetos valen 8 y 15, resulta que la hipotenusa es 17. Así es. Decimos que por lo tanto, el valor de X es igual a 17.
Esa es la respuesta para este ejercicio.